Los periodistas. Va que va. La querida Andrea Sandoval Tapia ya está más lista que un calcetín. Desde 10,000 kilómetros de distancia se conecta con nosotros cada semana. Te saludo, buenos días por aquí, buenas tardes por allá. Buenos días desde el aquí y el ahora. Un gusto, Aquí y un en la gusto hora. compartir siempre. Bueno, pues ya ayer 12 de diciembre, lunes 12 de diciembre, ya te imaginarás aquí todas las cosas que Ujú. suceden en el orden religioso. En Suiza creo que no se conoce mucho el tema de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? No hay, esto es así, Zúrich, Suiza, es más protestante, o sea, tiene que ver más con la iglesia protestante, ¿no? Es mucho más, los cantones que son religiosos como Lucerna, sí tienen sus iglesias, hay una muy grande, muy bonita en Einsiedeln. Es la católica más grande que hay y ahí hay una virgen que es venerada, una virgen con color negro. No recuerdo ahorita el nombre, la verdad, he ido un par de veces, pero no se me ha quedado. Y es menos católica. Aquí la gente Sí, es mucho claro, más protestante. son más Entonces, protestantes, sí. de inicio no es tan Tan fuerte conocida la, la la Virgen de Guadalupe. influencia Sí, claro, católica, ¿no? claro, Ujú, claro. sí. Bueno, a ver, temas. Ya hemos hablado del miedo en semanas pasadas, pero Ujú, encontré un artículo ahora específicamente dedicado al miedo entre las personas mayores, cuando se dan los miedos en los adultos. No son los mismos que en la infancia o en la adolescencia, ¿no? ujú, Dice el autor es una psicóloga general sanitaria del Instituto Claritas que se llama Macarena del Cojo, así se llama. Dice, miedo al rechazo o al abandono. Los adultos jóvenes tenderán a mostrar más miedo al rechazo de sus iguales y no formar parte de un grupo. Una vez se alcanza la madurez, podemos observar que el miedo se sitúa más en torno al abandono. Esto se traduce en que numerosas parejas no están dispuestas a romper su relación por miedo a tener que empezar de cero con otra persona. Miedo a la ansiedad por cuestiones laborales y o económicas. Este es muy fácil de comprender. Hay una edad en la que te quedas sin trabajo, entras en una ansiedad y un estrés tremendo y entonces pues no tienes dinero y tienes un miedo terrible porque no tienes la estabilidad para hacerle frente al futuro. Agorafobia. Esta es una de las fobias más presentes en la terapia, dice Paloma del Rey y Macarena del Cojo, son las dos psicólogas que hablan de estos temas. Y coinciden en que tras la pandemia se ha producido un aumento significativo de personas que han desarrollado esta dificultad, la agorafobia. En algunos casos se observa el miedo al contagio. Actúa como ujú. una predisposición y también como un elemento mantenedor, por lo que cuando la persona ha decidido dar el paso para afrontarlo, se observa un nivel de arraigamiento mayor. Conozco a una persona que apenas hace 2 semanas, con motivo de la ceremonia de una misa de un familiar, salió después de 2 años y pico de su casa, ¿sí? O sea, se encerró, no quiere contagio con nadie y solamente con su hijo. Y otra pareja que también la señora no sale a ninguna parte. Hay un asunto de fobia ya, ¿eh? Sí, Sí, efectivamente. miedo a no formar una familia. Dice, este miedo afecta más a las mujeres. Pues sí, me Ujú. imagino, ¿no? Esto ha despertado una serie de miedos e inseguridades en las mujeres de más de 30 años que acuden a la consulta por miedo a no poder formar una familia, es decir, a no poder quedarse embarazada. Miedo a equivocarse y cometer errores. Al parecer uno de los más comunes a todas las edades. Observamos una tendencia generalizada a penalizar los errores a través de verbalizaciones negativas y destructivas hacia nosotros mismos cuando se cometen.
Y paradójicamente, cuanto más nos imponemos ser perfectos, más errores cometemos, y es por ello que justamente aquello que queremos evitar en ocasiones se produce. Miedo a equivocarse y a cometer errores. Hay una edad en las personas mayores que ya no podemos convivir mucho con las nuevas generaciones porque tenemos una manera de ser y queremos que las cosas se hagan así o asado y no aceptamos que se hagan de otra forma. Y entonces viene el miedo, ese no lo dicen las psicólogas, viene el miedo a ya no formar parte del grupo social con el que convives. Te pongo un ejemplo. En la mesa hay gente que le pone sal a la comida antes de probarla. Ujú, Hay gente que le pone limón a todo, lo necesite o no lo necesite, sea un ingrediente aceptable o no, sea para ujú, desinfectar una lata de cerveza o para desinfectar algún marisco o porque al marisco se le pone limón, equívocamente, yo no lo entiendo. Y oye, ¿por qué le pones limón? ¿Por qué le pones sal si no has probado todavía? Es que me gusta ponerle limón. ¿Y por qué te gusta ponerle limón? Es una costumbre que se va arraigando en las familias y llega un momento en el que dices, oye, todo el esfuerzo por cocinar, por hacer algo bien, y lo echas a perder con unas gotas de limón o le pones más sal de lo que necesita. Y entonces te da miedo a ya no pertenecer o a ya no convivir con la gente que no tiene tus mismas costumbres. Esto puede ser incluso relacionado con el nivel de tolerancia o intolerancia. Tenemos miedos y hay miedos que nos van formando, que nos van haciendo, que nos van provocando, y ese es el otro tema que de alguna manera ujú, tiene relación con esto, que se llama la ansiedad algorítmica. Ya no vemos lo que queremos, sino lo que nos enseñan. Los sistemas de recomendación con inteligencia artificial intentan adivinar nuestros deseos, nos muestran un espejo deformado de nuestros propios gustos. Tú te metes al internet, buscas alguna cosa por curiosidad, quieres comprar un jabón, una bolsa, unos zapatos, y automáticamente el algoritmo comienza a mandarte ujú, sugerencias y cuando abres una página te salen los anuncios de cosas que a lo mejor ni necesitas ni nada, pero te van proponiendo y van haciendo que se configure un pensamiento diferente. Si esto sucede en las compras, ¿qué sucederá cuando preguntas por enfermedades o por soluciones o por medicinas o ujú, por recetas caseras, remedios caseros o por una ujú, receta para hacer comida o qué sé yo? Y entonces te van llevando a un sistema de decisiones, de definir tus gustos por lo que estás ujú. leyendo y por lo que te va marcando el algoritmo. A mí esto no me da miedo, me da pavor. Me da pavor porque todo el mundo habla mal de tal o cual personaje de la vida política y están buscando y buscando y buscando y te van apareciendo y Ujú, te van apareciendo y te van saltando todas las cosas que tienen que ver con eso. Entonces llega un momento en el que del 100% de las cosas que ves en internet, la gran mayoría tienen que ver con lo que no quieres ver, pero te lo están metiendo. La presencia, la foto, la voz, la crítica, el respaldo, sobre todo en ujú. Twitter sucede mucho. ¿Cómo ves el asunto de los miedos mientras me hago mi café? Porque Fíjate luego que por eso ese, no tengo Twitter. Lo eso no abrí tienes y Twitter. no, 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 lo pero casi no cerré. lo uso. No, no, no puedo con todo lo que hay ahí, está muy fuerte. Fíjate que diría que por ciclo vital vamos de empatizar con los otros, de congeniar, porque una de las cosas que son más importantes después de habernos separado un poco de mamá es poder hacer amigos, ¿no? Que el niño vaya a la escuela y empiece a juntarse y empiece como que a socializar. Eso es muy importante, es algo que se mide como salud mental, como desarrollo del niño y como algo normal, ¿no? Un niño que no socializa nos da problemas y decimos, bueno, ¿por qué este no se integra a jugar, ¿no? Niños que no tienen los mismos intereses, no todos los niños quieren jugar, niñas y niños quieren jugar, por ejemplo, fútbol o quieren jugar con, qué sé yo, con las muñecas o con lo que tradicionalmente vemos que juegan los niños, ¿no? Los intereses hacen esas 2 cosas al mismo tiempo.
nos unen con lo que tenemos en común, esas personas que jugamos a lo mismo, que hacemos lo mismo de niños, y luego al mismo tiempo nos apartan más de aquellos con los que no congeniamos, con lo que no nos sentaríamos a platicar. Mm. Entonces, cuando crecemos, estamos acostumbrados a estar con personas con las que congeniamos, con las que pues nos entendemos, empatamos, y de ahí pues estamos con un grupo que a lo mejor no hubiéramos escogido, ¿no? En la escuela, pues tienes que estar con el compañerito que no tiene nada que ver contigo, porque sus gustos son otros, su forma de pensar es otra, pero hay una cierta unidad porque todos son un grupo y entiendes que es parte de eso y puede ser que te lo encuentres años después y siga igual o nada que ver. Estamos acostumbrados a las diferencias. Ah, mi amigo es tal, pero mi grupo es tal y ahí hay todo el mundo. Una vez que salimos de la escolarización y principalmente entramos a la universidad, empezamos a juntarnos con personas que tienen nuestros mismos intereses. Y si no es la universidad, es el trabajo. Pero tienen como las mismas actividades, el mismo puesto. Es decir, dejamos de juntarnos con aquellos con los que no pensamos igual, que piensan diferente, con los que no tenemos algo en común. Y empezamos a segregarnos como un acto natural, es lo que quiero decir natural de socialización, nadie nos pone con un grupo de 20 personas más que piensan diferente, solo ocurre en ciertos lugares, en el trabajo, la familia, pero uno empieza a entender con quién sí, con quién no, tocamos ciertos temas. Cuando esto pasa a la socialización en Internet, es cuando se amplifica. Es cuando en realidad esa visión que tienes es eso que tú consideras, y voy a tratar de unir aquí el otro tema que es el miedo, eso que tú quieres ver y que no quieres ver, se te presenta de esa forma tan concreta, tan específica, tan algorítmica. A veces creo que la mejor prueba psicológica que encontraron proyectiva, en donde te dicen, ah, ¿usted qué ve aquí? ¿No? Ah, no, pues veo en esta mancha una mosca aplastada o veo a mi papá pegándole a mi mamá o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, esa herramienta que hemos creado, que son las redes sociales, donde se puede hablar de todo aparentemente, donde está la disposición, donde no hay un control en realidad de cuánto ya escribiste o no escribiste, o si subes esta foto hoy y otra después, en esa es donde nos proyectamos mejor. Claro que al final el algoritmo nos conoce mejor que nosotros mismos. Y creo que ese es el primer miedo que nos da. Tú dijiste muy bien, me da miedo. Sí, sí, da miedo, porque amplifica un miedo natural, en donde antes las personas que te conocían pues eran tus amigos, los que estaban contigo, el vecino, o sea, gente que sabía de ti. Hoy esa información está en manos privadas, con fines privados y con fines obviamente económicos, en donde pueden vender tu perfil o ajustarte pues sí, con una empresa que te quiere vender sus servicios. Los miedos que tenemos hoy creo que somos menos conscientes, porque precisamente esas cosas han sido amplificadas, ¿no? Si yo tengo cierto miedo como madre a eso de que pues se pierdan los niños y cómo es posible, y me pongo a compartir cada ficha del alerta Amber que sale, en algún momento el algoritmo lo detecta y empieza a darse cuenta y a hacer un perfil mío, ¿no? Y deja de mostrarme a lo mejor aquellos videos donde una mamá le da un chanclazo a su hija o lo maltrata o hace de alguna forma porque empieza a hacer un perfil de mí, sabe que voy a protestar o que voy a denunciar el video y simplemente lo oculta o dice, ah, sí, está bien, puedes bloquear o dejar de seguir a tal persona. Pero eso no apaga mi miedo. El miedo existe y esa es la trampa. Mucha gente cree que dejando de tener o de seguir o de ver esos videos o tener esos contenidos, ese miedo desaparece. Te da una aparente paz porque tú abres tus redes sociales y tienes la información que quieres, como la quieres y la que te presenta tu mundo bonito, ¿no? Que no es lo mismo que abrir la ventana en físico y ver la realidad y ver la calle en físico. Entonces, cuando tienes ese sesgo tan marcado del algoritmo, claro que podrías en algún momento creer que las cosas que tú ves, como tú las ves, son más ciertas que las que tiene otro. Y voy al tema de la mesa que decías. Pero cuando te sientas con un otro real que te dice, no, ¿cómo? ¿No has visto el último video de tal cosa? No, si la información que tú tienes no es cierta, aquí está, mira, yo tengo otra realidad, ¿no? Y se juntan y chocan estas realidades como creo que nunca antes habían chocado, porque antes la socialización Sí. permitía
que Sí, sí, estuvieran varias sí. personas La con un discurso sobremesa diferente. era parte de eso. Y hoy Sí, día todo el mundo sabe de todo y no sabe de nada, sabe de lo que cree saber y cree saberlo muy o lo bien. que leyó en el Internet. O sea, Claro, cuando tocamos estos temas, bueno, tú eres psicóloga, tú estudiaste, tienes una maestría, yo con trabajos acabé el kinder, pero voy aprendiendo de lo que oigo de todos ustedes. Pero claro. si yo me meto a buscar un tema de psicología en el Internet, me van a brincar cientos de páginas de autores desconocidos que no tienen absolutamente, Ujú. o sea, que yo no tengo la conciencia de quiénes son y si es cierto, si no es cierto. Te bombardean con mucha información. Por eso busco siempre lo que ha sido publicado por medios este, conocidos. ¿Sí? Certificados, Hay, vamos a decir. ajá, Sí. hay portales, hay periódicos digitales, Ujú. etcétera, que tienen un prestigio, que cuidan, que hacen entrevistas con especialistas, etcétera, etcétera. Pero cuando esto pasa, el miedo a la información, el miedo a la desinformación, el miedo al caos. Sí, hay una película en Netflix que habla precisamente de cómo las redes sociales en algún momento te pueden, ay, se me fue la palabra, cuando te llevan al extremo, ¿no? Que te radicalizan. Ajá. Cuando te llevan a ese extremo, por ejemplo, a las personas que empezaron sospechando si la Tierra era redonda de verdad, ¿no? Sí. Y de repente, ¡pum!, se hace el boom del grupo de la Tierra plana que tiene sus argumentos, y ese es un punto, y es algo que no sabemos cómo manejarlo, porque vienen con argumentos, vienen con razones, vienen con hechos, vienen con toda una historia, y a veces no sabemos. Y mientras más lees de eso, al final más te acaban convenciendo, que ese es otro peligro. Tú puedes estar muy seguro aparentemente de algo, pero cuando te topas frente a tanta información, normalmente en los experimentos de psicología social hemos visto que las personas cambian de opinión por quedar en un grupo. Entonces, ¿qué pasa si tú estás con una familia, en un lugar, en un amigo, amigos, ambientes de trabajo en donde todo se empieza a radicalizar? En algún momento tú por entrar, por congeniar, por ser parte, vas a pensar de esa forma y vas a defender esa opinión. Entonces, esa comunidad que piensa que la Tierra es plana, que la Tierra es redonda, que piensa que sí vinieron los ovnis, que piensan que vivimos en la Matrix, que no, que piensa que todo es real, que nos morimos porque viene un meteorito, como lo pone la película, ¿no? La de Leonardo DiCaprio del meteorito, no recuerdo el nombre. En algún momento nosotros perdemos la capacidad de tener un juicio, porque precisamente la información y la desinformación se nos presenta simultáneamente. Ahora más que nunca, creo, es muy importante tener herramientas filosóficas, herramientas psicológicas para precisamente no perderte. También un poco académicas, ¿no? Las personas que tienen una profesión con una responsabilidad social, como los periodistas, como los psicólogos, debemos de consultar de repente estas fuentes fidedignas, serias, o sea, controladas, porque si tú te dejas llevar por la otra parte, en algún momento puedes de Vas a verdad perder la tropezar. habilidad de distinguir, ¿no? ¿Esto es cierto o no es Sí, cierto? sí. En el artículo este de la pues, ansiedad algorítmica, hay un párrafo que dice, ya no vemos lo que queremos, sino lo que nos enseñan. Y lo que nos enseñan es muy parecido a lo que ya hemos visto. Vivimos asediados por recomendaciones que no hemos pedido y que Ujú. nos persiguen allá donde vamos. Hace tiempo que las publicaciones de nuestros amigos se solapan con publicidad que tampoco hemos elegido, pero que alguien ha comisariado para nosotros. El algoritmo nos quiere contentos, aseguran varios expertos resultados consultados para este Ujú. tema, pero se pregunta el autor, ¿cómo se las arreglan para conseguir exactamente lo contrario? Esta frase que dice vivimos asediados por recomendaciones que no hemos pedido es algo que a mí particularmente me sucede mucho con el Facebook en los últimos meses y con el Instagram, que me he metido más. Me aparecen anuncios de cosas que no me interesan y cuando te voy a poner el ejemplo porque creo que vale la pena. Hay mucha gente
no tiene Face o que no le da la importancia a este tema de lo que te sale en las... A ver, voy a poner aquí. Este es mi Face. Aquí los más recientes. Y fíjate cómo te salen las cosas. Yo, Ujú. esta Brenda San Hernán, no tengo la menor idea quién es, pero me manda cosas de gatos que no me interesan. Va en México. Si yo le digo a este, es una promoción para compraventa, no sé cómo dice aquí, ocultar anuncio, reportar a anuncio, ¿por qué veo este anuncio? Tus anuncios pueden personalizarse en función de otras elecciones de los anunciantes, tu perfil y tus actividades, como los sitios web que visitas y los anuncios con los que interactúas, así como otra información que no figura, más información sobre cómo funcionan los anuncios, y ya te manda a un servicio de las páginas que visitas, los lugares en donde has dicho que estás, lo que te relacionas con otras empresas, con otras redes sociales, dónde estás ubicado, si le permites al pues, localizador que sepa dónde estás, etcétera. Es bien interesante porque esto es precisamente de lo que habla el artículo. Si lo que estás viendo te interesa o no te interesa. O le pones ocultar anuncio y te pregunta, cuéntanos Ujú. por qué lo hiciste. Irrelevante, repetitivo, tema delicado, ya lo compré, sabe demasiado, demasiado personal. Yo siempre le pongo irrelevante. Otras personas pueden realizar, ¿por qué vi este anuncio? Cambiar tus preferencias de los anuncios, etcétera. O sea, te siguen sugiriendo cosas. Vas más adelante, ahí está López Obrador, que siempre estoy buscando cosas relacionadas con él, me brincan inmediatamente las notas. Me sale un tema de un perro con la Virgen de Guadalupe. Elo Turiel no sé quién es. Íñigo García Manzanares sí sé quién es. Pero los anuncios, guayaberas. Y es el mismo caso. No sé si lo hayas experimentado, pero son cosas verdaderamente irrelevantes. Ahorita Ujú. no hay tantos anuncios, pero de pronto me salen en la madrugada una cantidad de anuncios y de cosas que digo, ¿y esto yo para qué? ¿Será la hora a la que lo estoy viendo o alguna razón de ese tipo? Todo esto me va creando una necesidad que no tengo, ¿sí? Ujú. Entre los jóvenes, imagínate esto. Nos estamos Los, desviando un poco del miedo y de no, esto, pero no, tiene que no. ver con la ansiedad que te provoca el algoritmo y a mí eso no me da miedo, me da pavor, más allá del Una, miedo. una de las cosas que decía esta película que te digo que habla de las redes sociales, es que cuando tú ves principalmente Facebook, Instagram, ¿no? Que son de las grandes, y creo que TikTok es peor, yo no tengo, TikTok yo no le entiendo. yo ni tengo. Cuando tú ves los anuncios, cuando estás en las páginas, no solamente hace un perfil a lo que tú le pones me gusta. Antes necesitaba que le dieras me gusta, que reaccionaras. Ahora no lo hace. A través de la cámara detecta si tu pupila se dilata porque el anuncio te gustó o porque eso te pareció interesante. Detecta y escanea también tu estado emocional. Y entonces, si ve que estás estresado, no te va a poner información irrelevante. Normalmente te va a poner algo que te llame la atención para que te quedes en las redes sociales. El principal objetivo es que te quedes en las redes sociales tanto como puedas. Estas compañías no les importa si te quedas 20 horas al día. No les importa si la manera en que administra y hace las cosas es que las personas tengan insomnio o se despierten en la madrugada solo para checar sus redes sociales. No le importa la salud mental porque el algoritmo funciona y funciona tan bien que detecta lo que quieres ver, como lo quieres ver, cuando lo quieres ver. ¿Por qué te sale en la noche? Porque en la noche la gente está más relajada, más distraída, menos estresada y puede prestar más atención a ese tipo de cosas. Entonces, si te pone cosas como oferta, anuncio, el mejor producto y mira, y cosas así que saben que te llaman la atención,
Aparte, escanea tus fotos. En el caso específico tuyo de por qué el vino, bueno, porque obviamente sabemos que tú eres un conocedor y has compartido fotos y tienes en algún momento, ¿cómo decir?, actividades donde subes una foto y sabe cuándo la subes, cómo la subes, y te quedas con un amigo a tal día, a tal hora, lo registra. Y si esa actividad se repite y se repite, la toma como una pauta. Y de allí es que a ciertas horas, por decir, si sabe que te reúnes con tus amigos los sábados, el viernes te va a presentar el anuncio de un vino para que vayas, lo compres y lo tomes El con tu fin de amigo el semana para sábado. que compres, para que hagas el pedido y todo este asunto, claro, claro, Efectivamente. claro. También ve a quién felicitas, quiénes son tus amigos más cercanos, quiénes reaccionan, y de ahí Todo deduces esto si es el tienes o no algoritmo una y sol. esa es lo voraz de este, pues, de estos sistemas, de este método de tecnología que va controlando, que eso es la parte, esta frase es demoledora, vivimos asediados por recomendaciones que no hemos pedido, es decir, que no necesitamos, pero nos la están metiendo, 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 metiendo. Dice el reportaje, cita una pues, publicación que salió en The New Yorker, aseguraba que estábamos instalados en la era de la ansiedad algorítmica, un sin vivir provocado por las dudas de identidad que nos produce vivir, bombardeados por recomendaciones que, en teoría, venían a ayudarnos a organizar el flujo de contenido digital del Internet, pero que al Ujú. final distorsionan y simplifican nuestros gustos. Pregunta. ¿Acaso somos esa persona a la que persigue un anuncio de sujetadores deportivos allá donde va? La ansiedad algorítmica es también una crisis de identidad. ¿Me gusta lo que creo que me gusta o me estoy dejando llevar por un algoritmo que no entiendo del todo? A veces es imposible entender por qué nuestros contenidos se vuelven monotemáticos y solo nos sugieren comida japonesa o conferencias de aficionados a las criptomonedas. ¿Cómo ves? Uf, ahorita que Muy tocaste ese tema, fuerte, muy fuerte. una de las cosas que yo he notado desde el ámbito de psicología es, en algún momento la gente llegaba pidiendo felicidad, ¿no? No, es que quiero estar Ajá. mejor con mi familia, quiero lograr esto en mi vida. Y en algún momento, a partir de la mercadotecnia, a partir de las redes sociales, la gente empezó a pedir libertad financiera, eh, poder viajar o poder trabajar frente a una playa, un paraíso, a través de la computadora y ganar dinero durmiendo. La gente empezó a dejarse llevar por esta promesa de poder vivir en abundancia, ¿no? Que son palabras que usan mucho. En abundancia plena, en conciencia plena, en todo este tipo de cosas, ¿no? Como disfrutar la vida, no trabajar, sino tener una empresa y emprender, y de repente se empezó a volver el tema este de ser millonario como una opción para cualquiera. Y hay libros, ¿no? De hecho, hay un chiste este del libro de, hago un libro para decir cómo ser millonario, y cuando lo compras te dice, haga un libro para decir cómo ser millonario. Tú me lo contaste la otra vez. Eh, El en secreto, algo, otro. el, por ahí el secreto. Ajá. Entonces, este tipo de cosas de repente han sido el boom, ¿no? Y si las acompañas a través de los productos milagro, de que ves que las personas desconocidas que tienen una talla normal, una cara normal, de repente empiezan a publicar en sus historias que se operaron, que se pusieron esto, que se quitaron aquello, que van al gimnasio, se convierten en influencer y al mismo tiempo sus ingresos suben y al mismo tiempo su estatus, su reconocimiento social, vamos a decir, su amor propio, encuentran pareja y venden su vida en las redes sociales, y esto le llaman éxito. Esto también es una forma de lo que decías de esa ansiedad algorítmica, porque vivimos por y para las redes sociales. Qué Esto fuerte, es peligroso, qué fuerte. porque al final esto se monetiza. O sea, O sea, nuestra vida está fundamentada en el miedo de no ser aceptados en la comunidad de las redes sociales. en el ¿Cuántas miedo de no ser personas? nadie. Sí, ¿cuántas personas, lo que dice el artículo en relación a andar buscando identidad, ¿no? Ujú, ¿Cuántas personas sienten que no son nada porque nadie les pone like? ujú, O fundamentan su éxito en sí. ¿Cuántos amigos tienes? ¿Cuántos seguidores tienes? ujú. Te Te, voy a te voy leer. a poner, Dime, 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 dime. no, un ejemplo rápido que ha funcionado
por ejemplo, con la mercadotecnia puesta así. Si yo tengo miedo a ser pobre, y mi miedo es de verdad ser pobre, entonces voy a comenzar a seguir estos gurús del dinero, ¿no? Y se me ocurre que puedo subir videos a YouTube de un dibujito que yo creé, de una cosa que yo creé, y resulta que sí tiene un boom. Si tuvieras a veces los videos tan absurdos que están hechos para niños pequeños, que tienen millones y millones de reproducciones Sí, y que monetizan y sí, caen sí, en lo ridículo, en lo sí, absurdo, sí, sí. muñequitos que pasaron de ser una figura que alguien puso en un video a ser ahora Mira, juegos de compáralo mesa. con lo que sucedía hace muchos años, hace décadas. El señor de la Ujú, bolita en las ferias, a la salida ujú, de las iglesias, en los atrios o en las ferias. La bolita, ¿dónde quedó ujú, la bolita? O el ujú. merolico en los mercados. Eso es lo que está pasando. El señor de la bolita y el merolico ahora llevado al tema digital. Claro. Y las bolitas siguen, ¿eh? O sea, hay Siguen, gente que le siguen, sigue siguen, jugando a eso. siguen, siguen. Este, Oye esa parte esto, es difícil, pero pasa más, ¿eh? oye esto. Todos me piden que dé saltos, que tonifique y que futbolee, que corra, que nade y que vuele. Muy bien. Todos me aconsejan reposo, todos me destinan doctores mirándome de cierta manera. ¿Qué pasa? Todos me aconsejan que viaje, que entre y que salga, que no viaje, que me muera y que no me muera. No importa. Todos ven las dificultades de mis vísceras sorprendidas por radioterribles retratos. No estoy de acuerdo. Todos pican mi poesía con invencibles tenedores buscando sin duda una mosca. Tengo miedo. Tengo miedo de todo el mundo, del agua fría, de la muerte. Soy como todos los mortales, inaplazable. Por eso en estos cortos días no voy a tomarlos en cuenta. Voy a abrirme y voy a encerrarme con mi más preferido enemigo, Pablo Neruda. La poesía se llama El miedo. ¿Qué te parece? ¿Hace cuánto hemos hablado con una persona que nos cae mal? Uf, Pero que de verdad nos cae mal, que no la aguantamos, que la vemos y, híjole, nos duele sí, la sí, sí, panza y sí, la que te cabeza. duele la, pues, te da el retortijón. Realmente esos diálogos son importantes, ¿eh? Yo creo que son menos polarizadores en el sentido de que dejas de creer en tus sesgos que te presentan ahora digital y demás. También empiezas a conocerte a través vamos a decir, un enemigo, ¿no? Porque lo dice la poesía. Yo creo que cuando nos topamos frente al enemigo y el enemigo hace comentarios de nosotros, al final, de alguna forma, puede que nos refleje algo que sea cierto, puede ser que algo sea una proyección, pero nos ayuda a conocernos y a perfeccionarnos. Nos ayuda a quien tiene la, la necesidad o tiene el gusto o le interesa conocerse y mejorarse. Un enemigo es una gran oportunidad. Te ayuda a encontrar tus puntos débiles, fuertes, te ve como eres y como esa imagen que los demás no maquillan, te Sí, dice es que no tú es eres alguien un que tal va a así, justificar todo lo que haces. nada, no tiene afecto por ti ni simpatía, entonces te lo va a decir como lo ve, como es. Y cuando te topas con una persona así, es increíblemente valiosa esa opinión. Está El bien, problema es que las redes es sociales lo que interesante. hacen es priorizar la pelea, Prisa. ¿no? Le contesta no sé qué, el otro le dice, el otro le pone, y al final te pierdes esa parte importante de, pues sí, para autoconocerte, ¿no? A través de una persona que no te aguanta y que tú no aguantas. Ahí te van frases que tienen que ver con un poema y al último te diré quién lo escribió. Dice, el miedo Va que del va. que pierde el botón de la camisa de tela de eutanasia. El miedo a la aliteración en un poema del que escribe con el fin de ser poeta. El miedo a ser lo que uno es y no lo que quiere ser. El miedo del que pensó ser valiente. El miedo del que creyó ser un héroe en las prominencias de sus latitudes medias. El miedo de las carabelas que surcan los mares de las bañeras de agua caliente. El miedo a tener miedo. El miedo a causar miedo. El miedo que genera la madre que delira. El miedo a perder la fuente de la vida en la muerte o en una vida que escribieron por encargo. El miedo a uno mismo como se teme a las asíntotas que se salen del papel cuadriculado.
el miedo que concibe a los malos que no existían, el miedo del que no ha visto nada fuera de un soporte de tierra procesada, el miedo al dolor en el costado de los días en los que uno está solo, rodeado de 1000 extraños a los que aprecia solo en las noches de cámara lenta, el miedo al compromiso del que sabe que huirá, el miedo al compromiso del que firma después de haber huido, el miedo porque es la hora y no hay que tener miedo, el miedo atenaza a los pobres corderos con piel de lobo que tratan de asustar a sus propias manadas, malogrados por culpa de miedos que no eran los miedos de los padres, que no eran sus padres porque no los concibieron con miedo, sino como derecho, como quien manda esculpir una escultura de su propio gusto sin cordón umbilical, sin ácido cítrico, el miedo del que yo mismo inventé para poder pensar que tenía valor. Pero no, no conozco el valor porque no conozco el miedo. ¿Qué te parece? Wow, wow, Bon Son, así se no llama. me suena. Bon Son, no, a mí tampoco. Bon Son, pero Ese son no me suena. no, pero o sea, Son es S-O-H-N. Ah, ok, son. Son, Ajá, ajá. es como alemán, austriaco, algo así. Pero Son. fuertes Ajá. frases, ¿no? ¿No te parece? ¿Sabes en qué pensé en la frase que dijiste del miedo como no ser quien, el padre que crees que eres? Eh, hay un punto, ¿no? Y a lo mejor ese es tema de otro programa, pero todas las personas que han pasado por el proceso de ver crecer a los hijos hasta cierta edad, de alguna forma uno se forma en la imagen de padre o de madre. Ajá. Y entonces tú crees que eres flexible, crees que eres comprensible. Y quizás llega tu hijo adolescente y te empieza a decir, es que no me escuchas, no me entiendes, no haces esto de tal forma, ¿no? Y yo creo que uno de los miedos que tienes, o sea, o tenemos que generar muchos papás, muchas mamás, es fallarle a los hijos no siendo esa persona que, que necesita, ¿no? Y uno se autoconvence a veces, ¿no? Sí, es que hoy Se me te enojé, pero derrumbó el héroe. no, y aparte la imagen que tú crees que eras, ¿no? Cuando llegas y te dicen, es que no eres el tipo de papá o de mamá que tú crees que eres, ¿no? Ni siquiera me escuchas, no me prestas atención, y tú por afuera estás diciéndole a todo el mundo que pues haces todo por tus hijos, que estás pendiente, que tú darías la vida, y al final llegan tus propios hijos y te dicen, es que ni siquiera te acuerdas de lo que hice ayer, o no sabes el nombre de mi mejor amigo, amiga, o no siento que me respaldes, no siento que me escuches. Híjole, para mí, en esa frase que dijo sobre los papás y los hijos, sí pensé, qué miedo darte cuenta que no lo has hecho bien. Y puede pasar cualquiera, ¿no? Puede pasar la pareja, que a lo mejor tú piensas no sé, que eres una buena pareja, que le haces ciertos regalos en Navidad, en su cumpleaños, en los aniversarios, y esa pareja te dice, ¿no? Realmente cómo te ves, quién eres. O sea, qué miedo que no te conozcas y que tengas que descubrir a través de esos reclamos, de esas decepciones, de esas autodecepciones, quién eres en realidad. Eso sí da miedo, ¿no? Porque también puedes ir al trabajo pensando que tú llegaste temprano, que tú saliste bien, que tú entregas las cosas a tiempo, y resulta que lo que tú crees que es bueno para los otros no es suficiente. A lo mejor no eres creativo, no eres espontáneo, no eres flexible, no aportas mucho, no trabajas en equipo, pero tú te crees un buen trabajador porque llegas a tu hora y porque entregas las cosas a tiempo. Y a veces eso no es suficiente, ¿no? Y te pones a pensar, ¿por qué ascendieron a fulanito y a mí no? ¿Por qué no me ofrecen nuevos puestos? ¿Qué pasa conmigo? Pero tú estás tan autoconvencido de que lo que eres, eres, y que así es como los demás te ven, que cuando llegan los demás y te enseñan esa parte, regreso a la parte del enemigo o los hijos o lo que dice el poema, cuando la persona te dice que tú amas, te dices que no eres lo que yo pensé que eras y no puedo verme los siguientes años de mi vida Qué contigo, fuerte, eso es muy fuerte, y qué creo que esos son fuerte. los miedos reales. De niño les tememos a cosas que imaginamos, ¿no? El monstruo debajo de la cama, el, qué sé yo, el robachicos o el ropavejero que tú y yo lo vimos de niños. Ese tipo de miedos quedan obsoletos cuando te das cuenta que el miedo más grande es, como decía, no ser quien eres y luego no ser amado por lo que tú creíste que eras. O sea, esas dos cosas a mí sí me dan miedo, que llegue, qué sé yo, alguno de mis hijos de 20 años y me diga, no, es que Eso tal es cosa que tú como, hiciste, no.
como una traición, como un engaño, como cuando te das cuenta que has sido manipulado o engañado toda tu vida y que tus mejores amigos, que pensabas que eran tus mejores amigos, resulta que estaban contigo por lo que podían obtener de ti, ¿no? Sí, y también, Y por en el ejemplo, le amor yo pasa, creo que sucede algo similar o peor, claro, claro. el Me acuerdo desengaño, la desilusión, no sé, el que se te caiga también la imagen que tú tenías de algo, ¿no? Puede ser de la propia empresa por la que tú dabas la vida, puede ser la pareja que te des cuenta a través de un mensaje o alguna cosa que no conoces a la persona con la que has estado mucho tiempo de tu vida, ¿no? Ese es miedo. Me acuerdo del caso de una persona, de un hombre mayor que era muy religioso y llevaba mucho tiempo conociendo al párroco, ¿no? Y era como su amigo y demás. Y un día se entera de las cosas turbias que fueron ciertas del párroco y a él se le cayó no solamente la imagen del amigo párroco que tenía, bueno, que él considera su amigo, ¿no? Pero pues era el párroco. No solamente se le cayó ese día la imagen de él, sino se le cayó la fe. Y esa persona que era increíblemente religiosa dejó de asistir a la iglesia. Entonces, imagínate el miedo que le dio, porque entonces, ¿en qué crees? Si las personas que creían, las que confiaban, las que divulgaban algo en lo que él consideraba importante, le fallaron, ¿no? Resultaron ser, pues, vamos a decir, el chamuco en persona, y él se perdió la fe. Entonces, también eso es algo muy fuerte, cuando la gente se enfrenta a estas cosas, muchas veces la pérdida de lo que tiene o lo que pierde, perdón, es algo no tan fácil de reemplazar, ¿no? A ver, tráigame otra fe mañana, me voy a convertir ahora en musulmán, ¿no? Como si eso te reparara la fe en algo. Y la gente que la pone en el matrimonio, en el trabajo, en la vida, o sea, hay gente que pierde esas cosas sí, y, sí, eh, sí, y tiene miedo, ¿no? A no volver a encontrarle un significado. es cierto, es cierto. Todos cuando somos niños tenemos miedo a determinadas cosas, a la oscuridad, a la soledad, a perdernos, o los papás tienen miedo a perder a los hijos, que se los roben, pero ¿por qué razón nos educan teniéndole miedo al coco? Va a venir el coco y te va a llevar. ¿Por qué nos bombardean? Yo creo que no ha habido nadie que no haya escuchado en su casa, duérmete o va a venir el coco por ti. Pórtate bien o los santos reyes no te van a traer nada. Fíjate que me ¿Cómo hiciste ves eso? pensar eh, en mi propio coco, ¿no? Cuando yo pensaba en el coco. Una, yo creo que los papás lo que buscan es hacer un límite, ¿no? O sea, tienes que dormirte Sí, ahora, sí, correcto, no lo pero, hacen por pero, dañarte, pero ¿es claro, correcto hablar así a los niños, despertarles no. el miedo por eso? A mí me parece que es un asunto muy delicado, ¿no? Es como no metas el dedo porque te vas a quemar, hasta que lo Exacto. metes y te quemas y ya sabes que sí quema, ¿no? Pero esa es la consecuencia natural, que es algo que hace la Sí, crianza respetuosa. Decir, ok, que pase la consecuencia natural, porque, hijo, no te subas, que te vas a caer. No, pues igual si el chamaco se cae, cuando se cae se da cuenta que pues, debe tener cuidado, ¿no? Las consecuencias naturales pasan y sobre esas aprende el niño, ¿no? A no acercarse al fuego, a no bajar rápido las escaleras porque se puede caer y duele, un montón de cosas. El problema es cuando educamos en el miedo, precisamente, porque eso al final después puede generar ansiedad, ¿eh? Y me hiciste pensar con esto del coco, no solo en mi propio coco, sino en la historia que salió una ocasión y un video muy doloroso de una guardería que precisamente no nada más decía el coco, ponía un audio de La Llorona, un audio que podías escuchar en YouTube de, ay, mis hijos, y les decía a los niños que se durmieran, imagínate, una guardería, les decía a los niños que se durmieran o si no iba a llegar La Llorona y se los iba a llevar. Y los niños la escuchaban el audio que ponían. ¿Te puedes imaginar el miedo y el terror que tenían? Después lo que eso genera en la adultez, esos, desde la ansiedad, los trastornos de ansiedad, obviamente, los ataques de pánico, un montón de cosas, el estrés postraumático. De inicio estás afectando al niño emocional y psíquicamente, porque la primera cosa que necesita un niño es sentirse seguro.
Todos recordamos a lo mejor la historia, lo hemos vivido en persona, del niño que se va a dormir y te pide el vaso de agua, tiene hambre, le pica aquí, creo que le duele a no sé qué. No es que en realidad al niño le esté pasando eso, el niño está requiriendo, está La necesitando un atención, la extra concentración, el interés. de seguridad. Y Sí, lo que hace hoy la crianza respetuosa es recomendar, decirle al niño, no importa qué necesites, yo aquí estoy, puedes abrir la puerta, puedes decirme qué necesitas o yo vengo, me hablas, yo vengo, yo te cuido, tú duerme tranquilo, aquí estoy yo cuido tu sueño. Uf, de inicio ya, eso te relaja. A que si te dicen, no, vuelves a abrir la puerta y te pego y ahora qué quieres, ya fuiste al baño, ya tomaste agua, déjame en paz, no me molestes. Eso es lo contrario de lo que el niño está buscando. El niño busca y necesita una experiencia que le dé seguridad. Pero si tú lo abrazas antes de dormir y le dices, tranquilo, duerme, yo aquí estoy, yo te cuido. Cuando abras la puerta, aquí voy a estar, necesitas algo, me dices, duerme, yo estoy aquí. sí, pero cuando la mamá Te o el relaja. papá o la tía o el hermano son los que le inspiran el miedo, si no te duermes, piden el coco por ti. El niño va a dormirse pensando, o sea, hasta miedo te va a dar dormir. Y no solo que venga por ti, es, aunque yo esté aquí, aunque yo te acosté, El aunque coco estés en te va a tu llevar. casa, Fíjate qué aunque la puerta grave. esté cerrada, Pero aunque ¿por qué todo, tenemos eso en la cabeza de decirle a los niños eso? Ahí te gracias van a Dios ya frases. menos, ¿eh? Ya menos, Sí, por pero suerte. sí. Te van, Ujú. te van frases. William Shakespeare, no sé si sabes quién es. De Uy, lo no, que nunca lo he tengo oído. miedo, de lo que tengo miedo es de tu miedo. Un filósofo y ensayista francés que se llama Alain. El hombre que tiene miedo sin peligro inventa el peligro para justificar su miedo. Esta es muy buena, ¿eh? Woody Allen, el miedo es mi compañero más fiel, jamás me ha engañado para irse con otro. Publio Ciro, poeta dramático romano del siglo I antes de Cristo. Nadie Adiós. llegó a la cumbre acompañado por el miedo. Nadie llegó a la cumbre Ujú. acompañado por el miedo. Sófocles, para quien tiene miedo, todos son ruidos. Hijo, esto se aplica a los políticos, ¿no? Pues yo lo Quien pienso a tiene la miedo, alteración todos del son nervio vago, ruidos. pero bueno. Sófocles. Alejandro Ujú. Dumas, no, o Dumas, no sé cómo se dice. No hace falta conocer el peligro para tener miedo. De hecho, los peligros desconocidos son los que inspiran más temor. José Bergamín, el valor espera, el miedo va a buscar. Es un Wow. escritor español del siglo pasado. Un proverbio escocés. No hay medicina para el miedo. Peter Alexander Ustinov. La mayoría de las personas tienen miedo a la muerte porque no han hecho nada de su vida. Esto está bueno, ¿no? Está hasta simpático el asunto. En fin, hay una cantidad de frases y demás que Leonardo da Vinci, aquel que más posee, más miedo tiene de perderlo. Ujú. El que no tiene nada, pues, no tiene problema. Él no Está bueno, tiene ¿no? el de apego. Déjame hacerme un paréntesis en este de la medicina, si no se me va la onda. Ah, Eh, del escocés, no hay el medicina para el escocés, miedo. no hay medicina. Fíjate que es una de las cosas que también hace la hipocondria. Cuando Ah, tú tienes miedo a que nadie te cuide, sí, cuando tú tienes miedo de enfermar y de no importarle a alguien, cuando tienes miedo de que algo inesperado te lleve, porque por alguna razón el coco tiene que ver, ¿no? Imagínate. O sea, el coco de los adultos puede ser las enfermedades, y es lo que quiero decir. Muchas personas no saben dónde encontrar o cómo buscar, cómo detectar ese miedo y desarrollan también este hipocondria, ¿no? Comienzan a pensar que se van a morir de algo inesperado y empiezan a checarse y a medirse y a controlarse y a ponerse y no lo encuentran y no encuentran de qué están enfermas. Precisamente esas personas deberían tomar terapia y para ayudarse a encontrar qué fue lo que detonó ese miedo irracional sin bases, no justificado, porque pueden verse bien, pueden realmente ser una persona normal, ¿no? Que tiene todas las funciones del cuerpo, pero ellos siguen teniendo ese miedo interno a que algo les va a pasar, algo muy grave,
y el cuerpo lo somatiza, ¿no? Se dice que siempre la psique se refleja en el soma, o sea, en el cuerpo. Entonces, ese cuerpo está hablando de un miedo precisamente que no ubica en sí mismo, pero que todos los días vive con él, ¿no? También ese es como parte de lo que te dicen los papás, o decían antes, espero que ya no lo digan. No, es que así te vas a quedar solo. Es que así nadie te va a aguantar. Es que no, hombre, con ese carácter, ¿a dónde vas a ir a dar? Así te van a correr de un trabajo. Entonces también son cosas que se te quedan en la cabeza que Te dices, vas a claro, ahí quedar viene el para vestir castigo. santos. Sí, o voy a ser un bueno para nada, nunca voy a subir de puesto, nadie realmente me va a tomar en serio, todos van a querer jugar conmigo. Estas profecías autocumplidoras de las que hemos hablado muchas veces, al final tienen una base y sí están presentes en el cuerpo, sí son parte de nuestra historia, pero a veces no es una historia consciente, ¿no? Pero lo vemos en nuestras acciones, ese miedo irracional, infundado a que alguien te va a abandonar y tú ves a la persona y dices, no, pero si se ve que está enamorado o enamorada de ti, ¿por qué te habría a abandonar? ¿O por qué te irían a despedir si te acaban de decir que tu trabajo está bien, ¿no? Esas cosas a las que no le encontramos sentido, vale mucho la pena que se trabajen en terapia, de verdad. Y no se recurran a fuentes mágicas, que es la cosa que hacemos al opuesto al miedo. Voy a ir a que me lean las cartas, a que me lean el café, a que fulanita de tal me diga, a que le esto o lo otro, no porque eso esté mal, sino porque tampoco es parte de la solución. No es que esté en las cartas, en el Es cierto, café, totalmente está cierto, en ti, ¿no? totalmente cierto, sí. Muy bien, pues mira que se nos fue el tiempo rapidísimo. Buena charla, Volando, ahora sí no vi, ¿eh? buena charla como siempre. Gracias, Jesús Manuel. Dulce Andrea Guadalupe. Ay, no, Dulce Guadalupe. Dulce Andrea ay, Tapia sí, no soy. Sí, Sandoval. Sandoval Tapia. Al revés, Presente. Sandoval Tapia. Al revés, Sandoval Tapia. No Ya pasa entendí. nada. Ah, bueno, Gracias, Jesús muchas Manuel. gracias. Nos vemos la próxima semana, primero Dios. Así será. Cuídate mucho. Saludos a la familia. Igualmente, Jesús Manuel. Adiós. Abrazos.